Hay traiciones que estremecen imperios, pero pocas tan insólitas como la que sufrió Osiris a manos de su propio hermano. Set, el dios del desierto y del desquicio, decidió que una cena familiar era la ocasión perfecta para asesinar al soberano del orden y la civilización. Lo descuartizó como quien corta un papiro en pedazos y dispersó su cuerpo por Egipto, como si pudiera deshacerse del pasado con una escoba y un mapa. Pero subestimó a Isis. Ella, maga, esposa, hermana, recorrió el país recogiendo los fragmentos del difunto con una devoción que habría hecho palidecer al más obstinado amante romántico. Recompuso el cadáver, tejió encantamientos y entre hechizos y lágrimas logró lo impensable, insuflarle una chispa de vida a lo que ya estaba del otro lado. Osiris, sin embargo, no regresó a reinar. Su resurrección no fue un final feliz, sino el comienzo de una nueva función. Descendió al Duat, el inframundo, donde fue coronado como rey de los muertos. Desde entonces no gobierna sobre los vivos, sino sobre aquellos cuyo corazón no es más ligero que una pluma. Paradójicamente, el padre de la civilización se convirtió en guardián de su última frontera. Pero arriba, en la fértil y disputada Kemet, el trono quedó vacío. Y en Egipto, un trono vacío no es simplemente un problema político, es una amenaza metafísica. Sin faraón, el mundo tambalea, porque el faraón no es solo un rey, es Horus en carne y hueso, mediador entre lo divino y lo mundano, una especie de enchufe cósmico que conecta cielo y tierra. Su ausencia abre una grieta por donde se cuela el caos o Set, que viene a ser lo mismo. Entonces surgieron dos candidatos. El primero, Horus, el hijo póstumo, concebido milagrosamente, criado en el anonimato de los pantanos, destinado desde la cuna a vengar a su padre. Horus, el halcón de mirada solar, representa todo lo que un sistema adora: legalidad, linaje, continuidad. Es el que hereda no solo el trono, sino la misión de preservar Maat, ese principio ordenado que sostiene el universo egipcio. El segundo, Set, hermano del difunto, tío del heredero, campeón del caos, no reclama el poder por derecho, sino por músculo. Heredero, no gracias. Él es el conquistador, el usurpador con justificaciones divinas propias. Según algunas versiones, incluso ayudaba a Ra a luchar contra Apophis, la serpiente del caos nocturno. Porque, claro, hasta el caos tiene días buenos. Horus y Set no podían coexistir. Uno era el símbolo del orden solar, el otro del desorden ardiente del desierto. Uno miraba desde las alturas, el otro embestía desde la arena. Su conflicto no fue una mera pelea de egos divinos, sino un duelo existencial. En juego no estaba solo el trono de Egipto, sino la arquitectura misma del cosmos. Y así comenzó una saga que haría sonrojar a cualquier guionista moderno: duelos, juicios divinos, trampas, metamorfosis, humillaciones públicas. Una especie de juego de tronos con jeroglíficos y escarabajos sagrados. Durante años se debatió quién debía reinar. Al final, el tribunal de los dioses, fatigado y seguramente harto, otorgó la victoria a Horus, no porque fuera perfecto, sino porque representaba la posibilidad del equilibrio. Set no fue aniquilado, fue reubicado. El caos, después de todo, también tiene su papel en el gran teatro de la existencia. Y así Egipto aprendió que incluso en el universo más ordenado, el caos no desaparece, solo se domestica a veces.
Con el trono de Egipto vacío, el orden divino no solo temblaba, sino que parecía bailar al borde del abismo, como un equilibrista sin red. La ausencia de un faraón no era una simple cuestión de sucesión, era una crisis cósmica. Si Horus no heredaba el poder de su padre Osiris, si el flujo sagrado de Maat no encontraba su cauce, el universo mismo podía resquebrajarse como un jarrón de alabastro mal encajado. Pero el trono no podía ganarse por la fuerza. Ya se había probado ese camino y el resultado fue un rey asesinado y un sobrino huérfano escondido en los juncos del delta. El poder brutal de Set, como todo caos disfrazado de solución, había demostrado su capacidad para desgarrar, no para gobernar. Era el turno de los dioses. Se convocó una asamblea solemne que retumbó en todos los planos de la existencia, desde el firmamento estrellado hasta los corredores del inframundo. El llamado fue claro: que los dioses se reúnan. El juicio no tendría lugar en un palacio de piedra, sino en un santuario más vasto, el Salón de la Verdad, donde las decisiones son eternas y no caben los atajos. Presidía Ra, el anciano creador con mirada de sol agotado, sabio hasta el hastío. A su lado estaban Shu, el soplo vital; Tefnut, la humedad que une; Heb, la tierra sólida; y Nut, el cielo maternal que cada noche devora al sol. Y también los protagonistas directos: Osiris, ausente pero ineludible como todos los muertos ilustres; Isis, la madre incansable; Neftis, la hermana dividida; y claro, los dos reclamantes: Horus, el joven heredero con plumas solares en la mirada; y Set, el tío usurpador con energía de tormenta y aliento de desierto. Allí, entre jeroglíficos que aún no habían sido escritos y sentencias que definirían la eternidad, se inició el juicio. Horus habló primero. Lo hizo con voz firme, clara, la de quien no necesita adornos porque su derecho es ancestral. No pidió justicia, la exigió. Reclamó lo que era suyo por sangre, por deber y por dolor. Era el hijo del asesinado, el vástago del orden, el símbolo de la restauración. No necesitaba demostrar fuerza, su sola existencia ya era un argumento. Entonces habló Set. No habló, rugió, su voz no pedía permiso y sus palabras eran piedras lanzadas a los pilares del mundo. Despreció el linaje como una excusa de débiles. El trono es del más fuerte, dijo, con la convicción de quien cree que la fuerza justifica el derecho. Recordó como un general que no sabe callar que había defendido a Ra de Apophis en las noches más oscuras. No merece gobernar quien puede vencer al caos, incluso siendo parte de él. Preguntó, y el eco de esa paradoja quedó suspendido como una espada sobre el tribunal. Los dioses, por supuesto, no eran inmunes a los afectos ni a las dudas. Heb y Nut, abuelos de Horus, sentían en sus entrañas el peso de la sangre. Isis defendía a su hijo con la fiereza de una leona celestial. Neftis, atrapada entre el hermano y el sobrino, optaba por una diplomacia sutil, una lealtad quebradiza. Y Ra dudaba. El viejo sol veía en Set una utilidad inquietante. Después de todo, incluso el caos sirve a veces para contener al caos mayor. Era una lógica peligrosa, pero tentadora. Set no era solo fuerza bruta, era el guardián de la barca solar en la noche, el verdugo necesario. Y así el tribunal quedó dividido, no por ignorancia, sino por exceso de verdad.
porque ambos decían verdades parciales. Horus encarnaba el derecho, Set encarnaba la potencia. Uno prometía continuidad, el otro ofrecía supervivencia. Lo que siguió no fue una sentencia, sino una saga. No habría veredicto inmediato, sino pruebas, engaños, metamorfosis, heridas físicas y simbólicas. El juicio, como el Nilo, no avanzaba en línea recta. Se bifurcaba, se desbordaba, se retiraba para luego arrasar. El destino de Egipto no se decidiría en un día ni en una sesión, porque cuando los dioses juzgan, lo hacen a la velocidad de la eternidad. Y así comenzó la contienda verdadera, una lucha no solo por un trono, sino por el alma del orden mismo, porque entre el halcón solar y el dios tormenta no solo se debatía quién reinaría en la Tierra Negra, sino qué clase de cosmos merecíamos habitar. Una vez que Horus y Set expusieron sus argumentos ante el gran tribunal divino, no se desató el rayo de una sentencia ni el relámpago de la justicia inmediata. Al contrario, comenzó lo que todo egipcio temía más que al propio Duat, un proceso judicial prolongado. Y es que entre dioses, incluso los inmortales se cansan cuando la deliberación se enreda como papiro mojado. La disputa por el trono de Egipto no se resolvió en un día ni en un ciclo lunar. Algunos relatos insisten en que el juicio se extendió por décadas humanas. Décadas. La eternidad, al parecer, también tiene burocracia. El Salón de la Verdad es el lugar solemne donde se ponderan los destinos del universo. Se convirtió en una especie de parlamento divino lleno de gritos sagrados, posturas enfrentadas y argumentos circulares que giraban como el disco solar de Ra al mediodía. Isis, como era de esperarse, no se limitó a llorar por Osiris ni a bordar pañuelos con jeroglíficos de duelo. No, defendía a su hijo con la furia de una tormenta canalizada por una madre divina. Su voz rugía ahora como la leona sagrada, recordaba una y otra vez el crimen de Set, como si decirlo muchas veces pudiera borrarlo. Invoquéis a Maat, pero toleráis al asesino de Osiris entre vosotros. ¿Qué clase de orden es ese? Geb y Nut, abuelos del joven halcón, la respaldaban con la sobriedad que corresponde a quienes son literalmente el cielo y la tierra. Veían en Horus la restauración del ciclo legítimo. Lo que fue roto debía repararse con continuidad, no con imposiciones brutales. Pero en toda asamblea siempre hay un sabio que incomoda. Ra, creador del cosmos y presidente de este tribunal, escuchaba con atención y silencio. Su sabiduría no se inclinaba necesariamente hacia la justicia emocional, valoraba también la eficacia. Y Set, aunque asesino, no era un villano plano, era en ciertas noches el defensor de la barca solar. El único que podía mantener a raya a Apophis, esa serpiente del caos que ni los himnos espantan. Para Ra, la fuerza no era enemiga de Maat, a veces era su guardiana. Shu, su hijo, dios del aire y la fuerza, compartía esa perspectiva ambigua. No era que amaran a Set, es que, como tantos líderes modernos, preferían un tirano útil a un heredero inexperto. Set, por su parte, se comportaba como si el juicio fuera un combate más. No razonaba, intimidaba.
Ridiculizaba a Horus como un niño envuelto en pañales solares, se burlaba del tribunal y cada tanto recordaba, como quien presume cicatrices, sus batallas contra Apophis. ¿Quién entre vosotros se atrevería a hacer lo que yo he hecho por Ra?, preguntaba con una sonrisa que olía a amenaza. Las discusiones se volvieron una espiral infinita. Se acercaban a un veredicto y de pronto una mirada de Ra o una carcajada de Set devolvía todo al punto cero. Era como construir una pirámide sobre arena movediza. Tot, el escriba divino, comenzaba a impacientarse. ¿Qué clase de justicia es esta que se eterniza mientras la tierra aguarda? La misma diosa Maat parecía inquieta. Cada día sin rey era un día donde el caos ganaba terreno, donde el Nilo dudaba entre crecer o secarse, donde el pueblo miraba al cielo y encontraba nubes sin respuesta. Los dioses discutían como si el universo tuviera tiempo, pero Egipto no lo tenía. El trono seguía vacío y el vacío es el terreno fértil del caos. Fue entonces cuando se volvió evidente una verdad incómoda: la deliberación no bastaba. El juicio necesitaba algo más que palabras, se requerían pruebas, no argumentos sino actos, no discursos sino desafíos, porque los dioses al final también creen más en lo que se hace que en lo que se dice. Y así, poco a poco, el juicio se fue transformando en algo más que un debate, se volvió una serie de pruebas. El salón de la verdad se convertiría en campo de batalla, en escenario de trampas, metamorfosis y sacrificios, porque en este juicio no bastaba con tener la razón, había que sobrevivir a ella. Mientras en el salón de la verdad los dioses debatían con solemnidad casi tediosa sobre el futuro del trono de Egipto, como si el universo se pudiera resolver con retórica, fuera de aquel recinto sagrado se libraba una guerra mucho más visceral. La justicia divina deliberaba, la furia de los dioses actuaba. Set naturalmente no era criatura de paciencia. Su naturaleza no le permitía sentarse a esperar un veredicto. Era el dios del desierto, de las tormentas, del puñetazo antes del argumento. Mientras los dioses discutían entre copas y eternidades, él maquinaba, no con astucia refinada, sino con la brutal inteligencia del depredador. Si no podía ganar el juicio, ganaría la guerra. Horus, por su parte, era aún joven, pero no ingenuo. Su mirada era la de un halcón, sí, aguda, solar, regia, pero también cargaba con algo que Set no comprendía del todo: resiliencia. Cada ataque de su tío lo templaba como el fuego a la espada. Y detrás de él, o más bien sobre él como un ala protectora, estaba Isis. Isis no era solo madre, era Heka, magia viva, la creadora de encantamientos, la que conoce los nombres secretos de los dioses, la que puede curar lo incurable, ver lo invisible y mover los hilos del mundo sin que nadie lo note. Su papel en esta disputa no era de espectadora, era la directora de una obra que se representaba tanto en los salones divinos como en las sombras del inframundo. Las batallas entre Horus y Set tomaron muchas formas, algunas casi cómicas, otras sangrientas. En una de ellas, Set propuso que ambos se convirtieran en hipopótamos y compitieran sumergiéndose en un lago, y que el primero en salir perdiera el derecho al trono. El detalle menor: el hipopótamo era el avatar animal favorito de Set.
Era como desafiar a un pez a una competencia de natación. Isis, desde la orilla, entendió de inmediato el engaño. Movida por el amor, el miedo y una pizca de furia ancestral, conjuró un arpón mágico y lo lanzó al agua. Pero como toda madre que actúa impulsivamente, erró el primer tiro, golpeó a Horus. Él emergió gritando y ella, horrorizada, retiró el hechizo solo para lanzarlo de nuevo, esta vez sí hiriendo a Set. Él, herido en el ego más que en la carne, acusó a Isis ante el tribunal, vociferando que ella interfería, que todo estaba manipulado, que no se podía litigar con una hechicera maternal al acecho. Pero Isis no pedía permiso. Su magia no seguía las normas, las reescribía, y no fue su única intervención. Set, obsesionado con destruir la fuente del poder de Horus, intentó dañar o robar el ojo de Horus, símbolo de realeza, visión y equilibrio. Ese ojo no era solo un adorno mitológico, era identidad, era herencia, era destino. Cuando Set lo logró, Isis restauró el ojo. No una, sino múltiples veces, como si su magia estuviera hecha precisamente para reconstruir lo que el caos pretendía arrancar. También ella usó el engaño. Se transformó en anciana, en madre afligida, en sombra silenciosa que escuchaba conversaciones divinas. En una ocasión engañó al mismísimo Set para que admitiera su culpa. Y cuando él lo hizo, ebrio de arrogancia, ella se rebeló con el placer cruel de quien gana con inteligencia lo que el otro pretendía tomar con violencia. Todo esto encendía la furia de Set, porque si hay algo que el poder bruto no soporta es ser burlado por una mente sutil. A sus ojos, Isis no era solo una rival, era una herejía, una fuerza femenina que desafiaba su virilidad brutal, su dominio animal del conflicto. Para él, ella no era una madre, era una amenaza. Y cada vez que intervenía, Set se revolvía, acusando al tribunal de parcialidad, gritando que aquello no era justicia, sino un teatro manipulado por la bruja del Nilo. Pero la historia no era un duelo entre dos, sino una guerra en 3 actos: el agresor, el heredero y la madre que no se rinde. Así, mientras los dioses debatían en sus tronos de eternidad, el verdadero conflicto se desplegaba entre cuerpos transformados, armas mágicas, trampas sutiles y heridas restauradas. La batalla por Egipto no era solo un problema de derecho. Era una danza entre la astucia y la fuerza, entre el amor y la furia, entre la destrucción y la reconstrucción constante. Y en medio de todo eso, Horus resistía, no porque fuera el más fuerte, sino porque nunca estaba solo, porque donde él caía, una madre lo levantaba, y porque donde Set golpeaba, Isis tejía. Magia, sangre y destino cruzándose como las corrientes del Nilo cuando inunda la tierra negra y da inicio al renacer. Las deliberaciones del gran tribunal divino ya no eran diálogos, eran ecos circulares. La paciencia de los dioses empezaba a mostrar grietas. Set rugía, Isis intervenía y Horus resistía. Las palabras no alcanzaban. El tribunal, con un suspiro celestial, concluyó que había que cambiar de método. Si los argumentos no podían dirimir quién merecía el trono, quizás lo harían los actos. Era hora de pasar del verbo a la acción.
o en términos más mitológicos, de las ideas a las pruebas físicas, y así se idearon desafíos donde los cuerpos divinos pondrían a prueba sus atributos sin retórica que los salve. El primero de ellos fue una joya de ironía, una carrera de barcas de piedra. Sí, piedra. Set sugirió que ambos construyeran embarcaciones de ese noble y pesadísimo material, porque nada dice realeza digna como hacer flotar una roca. Set, como no, aceptó con entusiasmo su propia trampa. Confió en su fuerza bruta, en sus manos de dios del desierto, en su arrogancia sin fondo. Talló una barca de piedra con la misma sutileza con la que se asesina a un hermano. Era monumental, sólida y completamente inútil. Horus, en cambio, no intentó igualar la fuerza de su tío. Optó por algo mucho más escandaloso, el ingenio. Construyó una barca de madera y la recubrió con yeso, dándole apariencia pétrea. Cumplía la condición, pero sin el peso literal del desafío. Un acto de audacia elegante, como esos golpes de ajedrez que parecen trampas solo porque el otro no los pensó. Llegado el momento, Set empujó su barca de piedra con la esperanza de navegar y vio cómo se hundía con la dignidad de una losa funeraria. Enfurecido, arrojó un pedazo de su barca hundida contra Horus, o quizás simplemente lo atacó, como buen dios que prefiere las manos a los argumentos. Pero Horus, con su embarcación ligera y su mirada de halcón, flotó sobre el agua como si la lógica también pudiera navegar. Ganó no por fuerza, sino por astucia, lo cual para Set era una humillación imperdonable, pero la historia no terminó ahí. A los dioses les pareció buena idea repetir la temática acuática con un giro zoológico. Ahora debían transformarse en hipopótamos y sumergirse en un lago. El que emergiera primero perdía. Y sí, en esta mitología nada es demasiado absurdo si hay algo simbólicamente profundo detrás. El hipopótamo, recordemos, no era un animal cualquiera. Era una de las formas de Set, encarnación de su brutalidad anfibia. En otras palabras, el reto estaba diseñado o al menos manipulado para favorecerlo. Y ahí estaba Isis, de nuevo en la orilla, viendo cómo su hijo se lanzaba al agua convertido en una criatura que no era suya, que le pertenecía al enemigo. La magia en sus manos temblaba con ansiedad materna. No podía intervenir, pero intervino. Conjuró su arpón mágico y lo lanzó al agua. El primer impacto, cruel giro del destino, fue contra Horus. Un grito surgió de las aguas. Isis, consternada, retiró el hechizo y lanzó de nuevo. Esta vez sí dio con el blanco deseado. Set emergió herido, furioso y humillado por segunda vez en un mismo capítulo. Victoria, tal vez. Problema, sin duda, porque Set no tardó en denunciar la intromisión. Clamaba que el juicio era una farsa, que Isis lo saboteaba a cada paso, que no se podía competir con una madre bruja que lanzaba proyectiles mágicos desde la grada. Y por una vez no carecía del todo de razón. Los desafíos, pensados para traer claridad, solo añadieron más niebla. Set seguía demostrando que su fuerza era una herramienta sin freno ni brújula. Horus, que su inteligencia era su mejor escudo. Isis, que el amor puede ser también un arma desequilibrante. Y el tribunal se rascaba la cabeza divina. El resultado fue revelador pero insuficiente. Set era brutal, tramposo y orgulloso.
Horus ingenioso, resistente y digno. Pero entre magia interferida y rabietas cósmicas no había todavía un veredicto que pudiera pronunciarse sin fracturar la unidad del panteón. Las barcas se habían hundido, el agua se había agitado, el juicio continuaba, y los dioses empezaban a sospechar que tal vez la respuesta no estaba ni en la palabra ni en el músculo. Tal vez había que buscar más allá o más adentro. El juicio se alargaba. Horus y Set habían convertido el tribunal en un teatro de astucias, fuerza y rencores milenarios, y mientras los dioses discutían, Egipto esperaba. El Nilo seguía su curso, pero su reflejo estaba turbio, el trono aún vacío, y la realeza, esa cuerda entre cielo y tierra, seguía sin tensarse. Hasta los inmortales tienen un límite y los dioses empezaban a rozar el suyo. Las deliberaciones eran ahora ecos gastados. Las pruebas físicas, en lugar de dirimir, multiplicaban las dudas. Isis, siempre en medio, generaba tanta admiración como frustración, y Set, como todo buen agente del caos, parecía más fuerte cuanto más se lo intentaba contener. Fue entonces cuando el tribunal, por fin, tuvo un gesto de humildad, reconoció que su sabiduría era insuficiente. ¿A quién recurrir cuando incluso los dioses se ven atrapados en su propio laberinto? A los que existían antes de que el laberinto tuviera forma. La primera en ser invocada fue Neit, la más antigua, la madre antes de todas las madres, diosa de la guerra, de la caza y de la sabiduría, pero sobre todo del silencio que precede a la creación. Neit, la que tejió el universo y aún guarda el patrón. Su imparcialidad no era una virtud, era su naturaleza. Un mensajero cruzó el velo entre los mundos y le expuso el caso. Neit respondió como solo pueden responder los dioses primordiales, sin rodeos y con una autoridad que hace temblar incluso a las estrellas. El trono, dijo, pertenece a Horus. Porque el hijo hereda al padre, porque el orden no se construye sobre la usurpación y porque Maat no negocia con el caos. Y aún más recomendó compensar a Set, que se le entregara el dominio del desierto, de las tormentas, del cielo furioso si era necesario, que tuviera un reino, sí, pero no el trono central, no el eje del mundo. Pero quedaba una voz por oír, la más silenciosa y más temida, el muerto más poderoso, Osiris, rey del Duat, señor de los justificados, memoria viva del orden original. Su palabra no era una opinión, era la sombra larga de un legado. Para escucharle, los dioses debieron abrir un canal entre la vida y la muerte. Tal vez lo hizo Tot, escriba de lo eterno. Tal vez el propio juicio se transformó en ritual. Lo cierto es que su voz llegó. Y cuando Osiris habla, se callan incluso los que nunca callan. Su mensaje no fue largo, no necesitaba serlo. Mi trono pertenece a mi hijo. Así, sin adornos, el que nace para restaurar el orden es quien debe gobernar, no el que toma por la fuerza lo que no le fue dado. La fuerza sin justicia no es virtud, es caos vestido de poder. Y luego un recordatorio que hizo estremecer al tribunal: vosotros, dioses, recibís las ofrendas de la tierra, pero yo gobierno sobre los muertos, y ellos son más. Una advertencia envuelta en cortesía. Si el orden se rompe arriba, se desmorona abajo.
Si no hay justicia entre los vivos, no habrá paz entre los muertos. Nate habló desde el origen, Osiris desde el destino, y entre ambos marcaron el centro. El tribunal por fin comprendió el conflicto no se resolvía eligiendo entre la fuerza o la astucia, entre el músculo o la magia. Se resolvía volviendo al principio, el orden, la sucesión, la justicia que no grita pero se impone. Set no era derrotado, era desplazado, reconocido pero apartado. Horus no ganaba por capricho divino, sino por mandato ancestral. El veredicto estaba listo, el juicio al fin tocaba a su fin, y el trono de Egipto estaba a punto de ser ocupado por quien debía. El eco del consejo de Nate, la más antigua, aún flotaba en el salón de la verdad, y la voz de Osiris, surgida desde las entrañas del Duat como una trompeta sagrada, no se había apagado. Seguía vibrando en el corazón de los dioses como un recuerdo imposible de silenciar. Después de años de disputas, trampas, heridas y hechizos, el gran tribunal divino regresó a sus deliberaciones finales. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no reinaba el estancamiento ni el desgaste. La indecisión se había diluido en una gravedad sagrada. Era el momento del cierre. Los dioses, antes atrapados entre simpatías personales y razonamientos circulares, comprendieron por fin que la respuesta no estaba en la fuerza de Set, ni siquiera en la astucia de Horus. Estaba en Maat, en el principio que da forma al universo y no negocia con caprichos. Y Maat hablaba con la voz del Padre muerto, con el dictamen de la Madre antigua, con la lógica inquebrantable del orden. Los antiguos partidarios de Set comenzaron a ceder, no porque Set dejara de ser fuerte, sino porque comprendieron que gobernar no es lo mismo que imponerse. La legitimidad no se grita, se hereda. Finalmente, el tribunal, presidido por Ra, con Tot empuñando su cálamo eterno, emitió su veredicto, y el cosmos contuvo el aliento. Por la autoridad del Creador, por los principios inmutables de Maat, y según el consejo de Nate, y la voluntad declarada de Osiris desde el Duat, este tribunal proclama que el trono de Egipto pertenece, por derecho sagrado, a Horus, hijo legítimo de Osiris. No fue una victoria ruidosa, fue un ajuste de órbitas, un regreso a la ley natural del cosmos, porque Horus no ganó por su espada ni por su ingenio, ganó porque era el heredero, porque su lucha fue por la restauración, no por la conquista, porque su causa, aunque defendida con magia, músculo y lágrimas, era justa, y porque Maat, como la balanza que siempre vuelve al centro, acabó inclinándose de su lado. Isis, al escuchar la proclamación, no estalló en júbilo, solo cerró los ojos y respiró. Su rostro se iluminó con una alegría antigua, serena, esa que solo conoce quien ha cruzado la noche con un hijo en los brazos y al fin ve el amanecer. Sus lágrimas, por fin, no eran por la muerte, sino por la victoria de la vida que no se rinde. Los dioses que siempre apoyaron a Horus asintieron con satisfacción. Los indecisos inclinaron la cabeza con respeto, y los simpatizantes de Set, bueno, tragaron la derrota con el sabor amargo de lo inevitable. Algunos lo hicieron en silencio, otros con reservas, porque Set no desapareció, no podía. El caos nunca se aniquila, se acomoda, se domestica.
se encierra en los márgenes donde es útil pero no soberano. El trono era de Horus, el juicio había concluido, y con él una era de inestabilidad quedaba atrás. Pero como todo en Egipto, el fin no es un punto final, es el umbral de lo siguiente. Quedaba aún establecer el reinado del joven halcón, reconfigurar el papel de Set y restaurar la totalidad del orden. Pero algo estaba claro, el juicio no había sido solo sobre dos dioses, fue una batalla por el alma del cosmos, y esta vez la justicia no solo fue hecha, fue sentida. El veredicto del gran tribunal divino resonó más allá del salón de la verdad. Traspasó las columnas del cielo, descendió por las aguas del Nilo, cruzó los campos verdes de Kemet y llegó hasta los oídos del pueblo. Horus era el rey legítimo de Egipto. La larga noche de disputas, pruebas, engaños y heridas había terminado. Y aunque los dioses no celebran con fanfarria, algo cambió en el aire, una calma antigua, un suspiro del cosmos. El trono ya no estaba vacío. Pero Set, claro, no se desvaneció como un mal sueño, porque el caos, por definición, no muere, se transforma. Puede ser desterrado, sí, pero no eliminado sin dejar un hueco aún más temible. Así que el dios del desierto, la tormenta y la furia fue reubicado, como se reubica una fuerza peligrosa a la periferia del mundo. Algunos relatos dicen que fue humillado, obligado a servir a Horus en ciertos rituales, tal vez como una forma de domesticar su orgullo a través de la repetición simbólica de su derrota. Pero el castigo más elegante no fue la degradación, sino la reorientación de su poder. Set fue destinado a la proa de la barca solar, donde cada noche, con sus puños ardientes y su grito de furia, repelía a Apophis, la serpiente del caos primordial. Ironía de las ironías, el dios del desorden convertido en guardián del orden. Además, se le concedieron dominios adecuados a su temperamento, los márgenes, los desiertos, las fronteras, aquellos lugares donde el control directo de Maat no alcanza, pero donde su sombra es aún necesaria. Set se convirtió así en una paradoja viva, protector desde el margen, útil desde la exclusión. Mientras tanto, todos los ojos se volvían hacia Horus. La entronización del dios halcón no fue una simple coronación, sino un acto fundacional. El tribunal no solo lo declaró rey, lo consagró como el arquetipo eterno del faraón. Se le impuso la doble corona del Alto y Bajo Egipto, se le entregaron el cetro y el flagelo, y con ellos el derecho de ser el hilo que cose el cielo a la tierra. Con Horus en el trono, el mundo se enderezó. Las estaciones volvieron a su sitio, el Nilo fluyó con generosidad, los campos reverdecieron y los jueces recordaron que la ley no es una opinión sino un reflejo de Maat. Lo que había sido roto fue restaurado, pero no olvidado. Porque del conflicto, Egipto aprendió que la justicia no es automática y que el poder necesita algo más que músculo, necesita legitimidad. Y así nació uno de los pilares más profundos del pensamiento egipcio, el faraón como Horus vivo, no como una metáfora, sino como una encarnación. Cada rey desde entonces sería llamado Horus y al morir sería Osiris, porque en Egipto la muerte no te roba tu nombre, te lo transforma. El hijo asciende, el padre desciende y el ciclo se repite. Así se mantiene el orden, así respira la eternidad.
La historia de Horus y Set no es solo una fábula divina, es una advertencia disfrazada de mito. Nos dice que el caos no desaparece, se negocia, que la fuerza no es ilegítima, pero no puede ser soberana, que la justicia, incluso para los dioses, requiere dudas, errores, sabiduría ajena y un juicio que se atreva a mirar más allá de sí mismo. La disputa terminó, el orden fue restablecido, y sobre el trono de Egipto se sentó un halcón con ojos solares y corazón heredado, sosteniendo el cetro del equilibrio entre mundos. Desde entonces, cada vez que un faraón gobernó, fue Horus el que habló, y cada vez que murió fue Osiris quien reinó, porque Egipto no adoraba a sus dioses como estatuas, sino como ciclos vivientes, y porque al final la victoria del orden no es eliminar al caos, es enseñarle a remar.